Desde la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, te damos la bienvenida a Conversalud, un espacio persona a persona. Hoy vamos a hablar acerca de salud mental. Para ello hemos invitado a la doctora Carolina Ayola Ramírez. Ella es especialista en psiquiatría, líder además de la especialidad y de los centros de excelencia de nuestra institución. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. A ti, bienvenido también y pues bueno, entremos en materia. Por los últimos días se habla acerca de que la salud mental está sufriendo graves afectaciones. ¿Esta es una afirmación real? Así es una afirmación que es cierta. Después del 2019, que fue todo el caos de la pandemia, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha reportado tasas de incremento de síntomas de ansiedad y de depresión hasta en un 25% en la población general. Y adicional a eso, la población que más se ha visto afectada ha sido el grupo que va desde los 15 años hasta los 29 años. ¿A qué puede verse esto, doctora? O sea, se dice que es por la pandemia, pero ¿realmente eso es así o veníamos en crecimiento ya de esta situación tiempo atrás? Bueno, son muchos factores los que se asocian, o sea, el simple hecho de habernos expuesto a una condición tan crítica como fue la pandemia, que fue el aislamiento, el temor a contagiarse, el temor a morir porque no conocíamos en qué iba a resultar este virus, estas infecciones, pero adicional a eso ya viene un reporte de una serie de cambios a nivel de nuestra sociedad, de la forma en que criamos a los niños, de la forma en que venimos cambiando a medida que va pasando el tiempo. No es lo mismo hablar de los elementos de personalidad y las medidas de afrontamiento de un adulto que tiene 70 o 60 años al que tiene 15 o 20 años. Entonces, la posibilidad de adaptarse a lo que enfrentamos, por ejemplo, desde el 2019, no es igual para el que tiene 60 años o el que tiene 50 como para el que tiene 15 o 20 años. Entonces, sí, claramente hay otra serie de factores adicionales alrededor y cada caso pues obviamente hay que individualizarlo. Hay personas que cuando llegó el momento de la pandemia estaban en un periodo crítico de su vida donde habían perdido empleo, donde pronto venían momentos de separación, o habían personas que venían proyectándose y teniendo un crecimiento importante en la parte profesional, académica, en su parte personal. Entonces es muy difícil poder establecer que sea una sola cosa lo que desencadene el incremento de los síntomas. Sin embargo, sí es lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Y que además hubo que enfrentarse también a reiteradas o a un gran aumento en el caso de las muertes. Entonces, digamos que por lo general no estamos preparados para esto. Y tener esa realidad tan cercana y como tan seguida, porque hubo familias que perdieron muchos seres queridos. Claro, y es la sensación de vulnerabilidad que no teníamos en años previos. Nosotros veíamos en la literatura y en la historia que habíamos estado como humanidad enfrentados a pandemias, pero a la población que tenemos ahora, a nosotros nunca nos había tocado nada parecido. Más allá de pronto del contagio que fue de la influenza H1N1, que fue incrementado, que habían algunos fallecimientos, pero no fue una vaina tan crítica. Aquí había un escenario completamente diferente donde estaba en juego la vulnerabilidad, o sea, toda esa ansiedad anticipatoria que de pronto podía morir y todo lo relacionado a la muerte del COVID, porque era un escenario que nosotros lo comparamos desde la parte de salud mental como el escenario de la muerte del que va a la guerra. Entonces es el que va a la guerra, el que fallece en la batalla y el que uno no puede ver después de que fallece, sino que te notifican tu familiar falleció. Eso marca un factor muy negativo en el proceso de elaboración de duelo, que son las alteraciones emocionales habituales que como ser humano tenemos ante una pérdida. Entonces, cuando tú no puedes ver a tu familiar que ha fallecido, el duelo se vuelve un desastre. Entonces, desde ahí también viene el impacto frente a cómo empiezan a presentarse esas alteraciones emocionales. Pero de una u otra forma también se ha perdido como ese temor a la muerte, ¿no? Y eso hace que, no sé pues si esté haciendo como una asociación ilógica, pero eso hace también que perdamos como ese temor y que hayan aumentado casos de suicidio, por ejemplo. Lo que ocurre principalmente es que definitivamente la gente empieza a tener una alteración emocional tal que no encuentran otra salida. Obviamente esto no es una cuestión normal, o sea, es una cuestión que necesita una atención, es una cuestión que es patológica, porque no es habitual que ante una situación crítica lo único que pienses es que la muerte va a ser la mejor solución.
Sin embargo, sí, a lo largo de los últimos años, lo que ha sido 2019, 2020, 2021 y 2022, como te decía inicialmente, se ha acrecentado, o sea, se ha incrementado las tasas de depresión y ansiedad y también las de intento de suicidio. Sobre todo en este semestre del 2022, los intentos de suicidio a nivel nacional han incrementado y a nivel de la ciudad de Cali como distrito son mayores comparados con el país. Doctora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un trabajo y un reto supremamente importante. Digamos que nosotros desde los profesionales de salud mental, desde hace ya unos años, venimos tratando de sensibilizar a la población, no solo sobre el suicidio, sino sobre la salud mental. Sobre tratar de desmitificar que ir al psiquiatra, que ir al psicólogo, que levantar la mano y pedir ayuda, no es una cuestión de decir es que te estás volviendo loco, es que tú ya no puedes, es que tú eres débil, sino que es poder, digamos, normalizar que podemos pedir ayuda. Así como el paciente diabético que necesita un control por medicina interna, que necesita un tratamiento para poder estabilizar sus niveles de azúcar en la sangre y poder proteger sus órganos, que son los que se dañan a lo largo del tiempo, que se le daña su riñón, se le daña sus ojos, no puede ver. Eso mismo pasa con la salud mental. Y el trabajo que venimos haciendo desde antes que la pandemia apareciera era tratar de sensibilizar a la población, de decir, venga, es normal también que usted pida ayuda, es normal que así como usted va a un chequeo médico para ver si el azúcar está bien, usted pueda ir a un profesional de salud mental para ver de pronto qué otras cosas a nivel de su salud mental puede empezar a moldear y empezar a cambiar para que usted tenga una mejor calidad de vida. Pero así también el trabajo ha sido enfocado en la prevención de suicidio, en tratar de que las personas conozcan cuáles son los signos de alarma, en tratar de que toda la población que tenemos a nosotros a nuestro alcance tenga presente de que el suicidio es prevenible y que lo importante es, como es el lema de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que es prevenir es preguntar. Prevenir no es netamente tratar de manejar la depresión del familiar diciéndole poné de tu parte, tenés todas las razones para estar feliz, ¿por qué te deprimís? Prevenir es poder sentarse con ese que está tirado en la cama y que no se quiere parar, sentársele al lado y decir, ven, te escucho, ¿qué es lo que te está sucediendo? Y hablar acerca del suicidio. La gente le tiene pavor a preguntar si estás pensando en suicidarte o si estás pensando en morirte, porque el tabú está en que si yo pregunto, puedo inducir a que la persona se haga daño, y no es así. Y no es así, claro, porque finalmente una persona que tiene ideas suicidas, pues están dentro de ella, no es algo que podamos influenciar los demás. Exactamente, y adicional a eso, cuando tú le preguntas a una persona que no se siente bien de ánimo, que está angustiado, que está triste, que su única salida en ese momento para esa persona es la muerte, cuando tú le preguntas si ha pensado en suicidarte o si ha pensado en morirse, y le permites la posibilidad de que hable acerca de eso, esa persona se siente escuchada, se siente comprendida, puede desahogarse, en algunos casos eso puede disminuir los niveles de ansiedad y obviamente es la puerta para poder buscar ayuda. Entonces, además que muchas veces lo que está haciendo es eso, necesitando que alguien le pregunte para poder buscar la salida, ¿o no? Exactamente. Y además el paciente que presenta pensamientos de suicidio es una persona que es muy ambivalente. O sea, el que tiene el pensamiento de suicidio, a no ser que ya esté muy avanzado y estructurada la idea, cuando empieza apenas a aparecer, no está tan determinado en querer hacerse daño. Empieza la ambivalencia entre sí quiero y no quiero, es que quiero por tal cosa, pero no quiero porque la religión no me lo permite, porque es pecado, por mi familia, porque existen una serie de motivaciones adicionales que la persona dice no soy capaz de hacerlo, pero igual lo estoy pensando. Ese lo estoy pensando, es ahí donde nosotros podemos trabajar mucho más en la parte de salud mental, porque es ahí donde tenemos que trabajar desde un proceso de psicoterapia y desde un manejo integral, no solo con psiquiatría, sino con psicología y todos los profesionales de salud mental para ayudarle a esta persona. Por un lado la depresión, doctora, pero ¿cuáles son esas otras afecciones o afectaciones a la salud mental más comunes? Bueno, digamos que las enfermedades más comunes realmente son la depresión y la ansiedad. Lo que pasa es que nosotros no podemos hablar como tal de que solo sea el trastorno depresivo mayor, que es lo que nosotros manejamos o tipificamos, digamos, desde lo técnico, que es la depresión, al igual que la ansiedad. Pueden existir una serie
de síntomas que son congruentes con depresión o síntomas que son congruentes con ansiedad en menor intensidad, en menor frecuencia y en menor tiempo, que no necesariamente configuran uno de estos diagnósticos grandes, sino que hacen parte de lo que nosotros llamamos trastornos de adaptación. Es decir, bajo una situación estresante, yo me puedo sentir triste, desanimado, puedo de pronto no dormir bien, puedo estar angustiado, y no necesariamente se trata de una enfermedad mental. Sin embargo, tampoco necesariamente se trata de lo que uno diría, es que esa es una respuesta esperada, sino que está un poco más intensificada y hay que trabajar un poco allí. Y eso, el trabajar no significa necesariamente usar medicamento, es trabajar desde la parte terapéutica. Eso lo hablamos en los adultos, por ejemplo, pero si nos vamos a los adolescentes y a los niños, se presenta mucho lo que nosotros llamamos los trastornos de conducta. Cambios en su conducta, cambios en su comportamiento que están asociados a las alteraciones en los mecanismos de afrontamiento, a que no existan límites en casa, a que exista una comunicación poco asertiva con ese escolar, con ese adolescente. Y esas son alteraciones en salud mental que tenemos que abordar desde el punto de vista terapéutico, porque si no las abordamos en la parte de infancia y adolescencia, cuando este menor llega a la etapa adulta, va a ser mucho más difícil trabajar. Además, doctora, que hoy esos niños y adolescentes están expuestos a, pues como a toda esta globalización y a la masificación de redes sociales, de todo ese flujo de información que les llega de un lado y de otro, y que como padres o como acompañantes de esos niños o adolescentes no podemos filtrar del todo, y eso también les está haciendo... Claro, es muy difícil, y además porque tú ves los chiquitos de 2 años que papá y mamá de pronto están atiborrados de trabajo, están angustiados, están muy ocupados, y lo primero que encuentras es que ese chiquito lo que tiene es una tablet para poder contenerlo. Entonces, este tipo de estrategias generan un impacto negativo en el menor. El uso de pantallas a muy temprana edad, pero no hablemos de pantallas frente a usar estimulación cognitiva desde que están chiquitos, eso es otro tema completamente diferente. Pero el coger a un pequeño, un escolar de 5 o 6 años, y para poder contenerlo, darle por ejemplo una tablet o un celular para yo desentenderme en ese momento porque estoy angustiado, estoy estresado, estoy cargado, no es la mejor estrategia, porque va a permitir precisamente que empiece a tener contacto con una serie de canales de comunicación que no son aptos para su edad, y ahí les va a llegar de absolutamente de todo. Si nosotros como adultos en ocasiones nos saturamos con lo que nos llega de redes sociales y nos puede generar impacto, ya hay una serie de mecanismos donde te bloquean y te dicen que esto es un contenido sensible. El niño no sabe qué es eso, el niño tiene curiosidad, entonces el niño empieza a buscar más y más, y todo este contacto genera un estímulo importante hacia la parte de la satisfacción, que es todo ese sentido de recompensa, y va a querer siempre más, y es lo que pasa con los videojuegos también a temprana edad. Doctora, hablábamos hace un momento de normalizar ese estar atento a mi salud mental. ¿Cuál es ese momento adecuado para que como individuo yo diga voy a visitar al psiquiatra? Mira, la verdad puede ser cualquier momento de la vida. O sea, yo soy una fiel creyente desde que hice mi desarrollo profesional como psiquiatra, que todos los seres humanos deberíamos ir a psicoterapia. Nosotros, digamos, dentro de la formación como profesionales de salud mental, estamos casi que obligados a hacer procesos psicoterapéuticos para nosotros mismos, porque es muy difícil, y es lo que le decimos precisamente a los acompañantes de los pacientes. No es posible cuidar a otros sin que yo cuide de mí mismo. Entonces no es posible tampoco pretender cuidar a otros si yo no autogestiono apropiadamente mis emociones. Pero cuando uno empieza a tener tanto la parte de conocimiento como estar del otro lado y hacer los procesos de psicoterapia, tú te das cuenta que definitivamente todos los seres humanos tenemos cosas que resolver. Todos deberían ir a un psicoterapeuta, pues no tenemos que decir desde los 15, 12, 13 años, porque obviamente eso va a depender del recurso, el acceso que tengan en su casa, pero de pronto sí a partir de los 20, 25 años, que tú ya tienes una cognición diferente frente a tu vida, frente a tu profesión, frente a lo que quieres de ahí en adelante, y puede ser el momento ideal para empezar a trabajar en salud mental. Y lo que te digo, o sea, eso de coger y decir es que voy al psiquiatra, voy al psicólogo, no significa que estoy enfermo, no significa que me estoy enloqueciendo, significa que estoy cuidando de mi salud mental. Además que, como usted lo decía ahora, pues hay que prevenir también, ¿no? Así como prevenimos otro tipo de enfermedades, esa salud emocional
también es necesario gestionarla, porque muchas veces tenemos, bueno, la condición, la depresión, la ansiedad, pero son cosas ya, situaciones que se presentan y que no se pueden cambiar una vez se encuentra el diagnóstico, habrá que trabajarlas, pero si yo tengo la situación de prevenir y de trabajar para fortalecer precisamente como esas herramientas que me permitan no llegar a una situación de esas. Claro, por ejemplo, mira, lo hacemos mucho en el campo de la ginecología y la obstetricia. Digamos, cuando tenemos una madre que tiene una pérdida perinatal, bien sea un aborto, bien sea lo que nosotros llamamos un mortinato, es que ya tenga mucho más avanzado el embarazo y el bebé haya fallecido antes del parto o en el primer año después del parto. Ese es un duelo muy difícil de afrontar, es un duelo muy difícil de resolver, y si no tiene un acompañamiento terapéutico apropiado, esa mamá puede avanzar a una depresión importante. Y ahí es donde entra en juego precisamente el poder pedir ayuda. Entonces nosotros, cuando tenemos estas mamás que han tenido pérdidas, nosotros las acompañamos buscando tratar de hacer procesos de psicoterapia cortos, que tampoco son una vaina pues muy grande, pero que buscan es tratar de autogestionar esas emociones de forma apropiada, tratar de acompañarlas en ese proceso de elaboración de ese duelo, que como les digo yo siempre es cuando se logra el objetivo, porque tú nunca olvidas, o sea, la pérdida no desaparece, pero cuando la persona dice, yo logro vivir a pesar de que esto me sucedió y puedo ser feliz y puedo encontrar otras cosas que me generan felicidad, uno dice, bueno, aquí llegó un éxito, por decirlo así. Y eso previene una depresión en este tipo de población. Y así ocurre en otros escenarios. Bueno, doctora, hablemos acerca de, o contémosle a la gente esas herramientas para que puedan, o esos tips para que puedan cuidar su salud mental. Bueno, digamos que para cuidar de la salud mental es supremamente importante lo que son los estilos de vida. Entonces, lo que es una dieta balanceada, y hablo de dieta balanceada, ojalá acompañado de un profesional, porque digamos que no a todos nos enseñan cómo comer apropiadamente. Lo que es el ejercicio, la práctica deportiva también es una herramienta supremamente importante porque puede ayudar a que se estimulen todas las endorfinas y a que disminuya el estrés. Adicional a eso, lo que son las herramientas de mindfulness, todo lo que es la meditación, el yoga, son actividades que nos pueden ayudar a manejar los niveles de ansiedad, tratar de mantener un sueño apropiado, tener en cuenta lo que nosotros llamamos las famosas normas de higiene de sueño, es decir, las reglas con las cuales yo puedo asegurar un buen dormir, y el levantarnos a la misma hora todos los días, independiente de que sea fin de semana, acostarnos a la misma hora todos los días, evitar bebidas estimulantes, si de pronto nos gusta mucho la cafeína, ojalá no después de las 2, 3 de la tarde, si vamos a hacer ejercicio, que sean horas de la mañana o en horas de la tarde temprano y no en esas 2 horas antes de acostarnos a dormir, porque nos va a generar demasiada actividad y no vamos a poder dormir de forma apropiada. Organizar ese medio o ese entorno en el cual yo voy a dormir, tratar de limitar los estímulos luminosos, tener una buena cortina, cerrar de pronto la puerta, evitar el uso de pantallas, nada de televisor, nada de utilizar el celular, no tener ojalá un reloj en la habitación, porque cuando no estamos durmiendo bien lo primero que miramos es el reloj y como que bueno, no, me quedan 2 horas, me quedan 3 horas y eso genera más ansiedad. Digamos que son una de las recomendaciones más generales para poder cuidar de nuestra salud mental y tener en cuenta pues los signos de alarma, que es supremamente importante. Los signos de alarma para consultar por urgencias en salud mental siempre va a ser un insomnio que no mejore a pesar de estas recomendaciones, episodios de ansiedad que no mejore a través de ejercicios de respiración, que aparezcan pensamientos asociados a la muerte, deseos de morir, pensamientos de suicidio. Esos son signos de alarma para yo consultar por urgencias, o incluso que aparezcan otras cosas que no son tan frecuentes como pensamientos extraños de que me persigan o me quieran hacer daño, o que aparezcan alucinaciones, que es que yo vea cosas extrañas que nadie más vea o escuche cosas raras que nadie más escuche. Bueno, hay otros signos de alarma importantes que yo puedo tener en cuenta como familiar, y es que mi familiar se aísle, que empiece a regalar las cosas que son más preciadas para él, que empiece a organizar sus actividades
y digamos su patrimonio, sus cuentas, como si fuese a dejar algo listo y empiezan a verbalizarlo. De hecho, es que yo voy a organizar esto, mi testamento, mis cuentas por si de pronto llego a faltar, y no estamos hablando entonces de ese adulto mayor que tiene 86 años y que tiene una enfermedad crónica, sino que estamos hablando de esa mujer que tiene 45 años, que está en su etapa productiva laboral, que es la mamá, que es la esposa, y uno dice, uy, aquí está pasando algo. Esas son cosas que hay que tener presente, y ahí es donde uno tiene que decir, venga, no sé cómo se siente, qué está pasando por su cabeza, ¿estás bien? ¿Quieres hablar acerca de esto? O incluso preguntar lo que yo les decía ahorita, ¿has pensado en quererte morir? Cuando uno empieza a ver cambios en el estado del ánimo, y eso genera una puerta que la persona puede utilizar para poder buscar ayuda. Doctora, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación. A ti, muchas gracias por acompañarnos en Conversalud. Recuerden que hablar no está mal, y hablar de salud mental es todavía mucho más saludable, y valga la redundancia. Los esperamos en una próxima emisión de Conversalud, el espacio persona a persona de tu clínica Inbanaco, Grupo Quirón Salud. Síguenos en redes sociales como @clínica Inbanaco. Nos vemos en una próxima oportunidad.